Capítulo 6. Desde luego, necesitamos más ocasiones que este concreto episodio para situarnos conjuntamente en presencia de aquello con que ahora tendríamos que convivir como pudiéramos. Mi terrible debilidad a las impresiones del tipo que tan viventemente se había ejemplificado y el hecho de que, a partir de este momento, mi compañera estaba enterada con consternación y compasión de semejante debilidad. Aquella tarde, después de la revelación que tan postrada me dejó durante una hora, ninguna de nosotras había asistido a ningún servicio religioso, sino al servicio de lágrimas y juramentos, de rogativas y promesas, un clímax de mutuos ruegos y desafíos que ocurrió inmediatamente a continuación de retirarnos al cuarto donde daba las clases y encerrarnos a levantar todas las cartas. El resultado de levantar todas nuestras cartas consistió, sencillamente, en reducir nuestra situación al rigor último de sus elementos. Ella no había visto nada, ni siquiera la sombra de una sombra, y nadie en la casa, excepto la institutriz, estaba implicada en el asunto. No obstante, sin cuestionar directamente mi salud mental, aceptaba como cierto lo que yo le había presentado, y en este sentido acabó demostrándome una conmovedora ternura, expresión de su reconocimiento de mi más que discutible privilegio, cuya misma existencia ha permanecido conmigo como ejemplo de uno de los más dulces sentimientos humanos. En consecuencia, lo que quedó establecido aquella noche entre nosotras fue que nos creíamos capaces de afrontar las cosas juntas, y yo ni siquiera estuve segura de que, pese a su inmunidad, no fuera a ser ella quien soportara lo peor de la carga. En aquellos momentos sabía, creo, como lo supe más tarde, que era capaz de servir de protección a mis alumnos, pero me llevó algún tiempo convencerme completamente de hasta qué punto estaba preparada mi honrada compañera para mantener las cláusulas de tan comprometido trato. Yo era una compañía rara, casi tan rara como la compañía con que contaba, pero al repasar lo que pasamos juntas, comprendo cuánto debimos encontrar en común en la única idea que, por suerte, pudo afirmarnos. Fue aquella idea, aquel segundo impulso, lo que me hizo salir de mi cámara de terror interior, como podría denominarse. Al menos podía tomar el aire en el patio y allí me era posible estar con la señora Gross. Recuerdo ahora perfectamente cómo recobré las fuerzas aquella noche antes de despedirnos. Habíamos repasado una y otra vez todos los detalles de lo que yo había visto. ¿Buscaba otra persona? ¿Dice usted a alguien que no era usted? Buscaba al pequeño Miles. Ahora me poseía una prodigiosa clarividencia. Eso era lo que buscaba. Pero ¿cómo lo sabe? Lo sé, lo sé, lo sé. Mi exaltación crecía. Y usted también lo sabe, querida. Ella no lo negó, pero tuve la sensación de que ni siquiera era necesario decirlo. De todos modos, ella prosiguió enseguida. ¿Qué habría pasado de verlo? ¿Al pequeño Miles? Eso es lo que quiere. Volvió a parecer enormemente amedrentada. ¿El niño? Dios nos libre. El hombre quiere parecerse a los niños. Que pudiera hacerlo era una idea terrorífica, pero sin embargo, yo podría mantener las distancias. Sobre todo, eso fue prácticamente lo que conseguí demostrar en el tiempo que pasamos hablando. Tenía la absoluta certeza de que volvería a ver lo que había visto, pero algo en mi interior me decía que ofreciéndome valientemente como protagonista único de la experiencia, aceptándola, incitándola y superándola, serviría de víctima expiatoria y protegería la tranquilidad de mis compañeros. Sobre todo, lo evitaría a los niños y los mantendría absolutamente a salvo. Recuerdo una de las últimas cosas que dije a la señora Groves. Me llama la atención que mis alumnos nunca hayan mencionado a... Me miró inquieta mientras agregaba pensativamente, su estancia aquí y el tiempo que estuvieron con él. El tiempo que estuvieron con él y su nombre, su aspecto, su historia, cualquier cosa. La señorita no puede acordarse, nunca oyó ni supo nada. ¿De las circunstancias de su muerte? Meditaba reconcentradamente. Quizás no, pero Miles sí debe acordarse, Miles debe saberlo. No lo pongo a prueba, exclamó la señora Gross. Le devolví su mirada. No se asuste, seguí reflexionando. Es bastante raro que el niño no hable de él, ni la menor alusión nunca. Y usted me ha dicho que eran grandes amigos. Ay, entonces no era él, subrayó la señora Gross. Eran fantasías de Quinn. Jugaba con él, lo malcriaba, quiero decir. Hizo una pausa momentánea, luego añadió, Quinn era demasiado atrevido. Junto con la visión de la cara de Quinn, qué cara. Esto me produjo un súbito malestar y disgusto. Era demasiado atrevido con mi muchacho. Era demasiado atrevido con todo el mundo. De momento me abstuve de analizar esta descripción. Si bien reflexioné que en parte era aplicable a varios miembros de la casa, a la media docena de criados y de criadas que componían nuestra pequeña colonia,
Pero todo estaba contra nuestras aprensiones, pues afortunadamente la antigua y agradable posesión no contaba con ninguna leyenda desagradable ni nadie recordaba que hubiese habido nunca complicaciones con el servicio. Nunca había tenido mala fama y a todas luces la señora Gross solo pretendía aferrarse a mí y temblar en silencio. Aún le formulé la ultimísima pregunta del interrogatorio. Fue en la medianoche cuando estaba en la puerta de la sala de estudio dispuesta a salir. Debe entender por lo que ha dicho, y esto es muy importante, que era clara y deliberadamente malo. Deliberadamente. Yo lo sabía, pero el amo no. ¿Y usted no se lo dijo nunca? Bueno, a él no le gustaba que le fueran con chismes. Era muy cortante para esta clase de cosas, y si él le caía bien a una persona, no se preocupaba de más. Esto cuadraba bastante bien con la impresión que me había causado. No era un caballero que gustase de complicaciones ni quizá tampoco muy mirado respecto a sus servidores. Aún así recalqué a mi interlocutora. Le juro que yo se lo hubiera dicho. Ella encajó mi reproche. Me atrevo a decir que me equivoqué, pero en realidad estaba asustada. ¿De qué estaba asustada? De lo que pudiese hacer aquel hombre. Quinn era muy inteligente, muy perspicaz. Probablemente entendí lo dicho más de lo que quise reconocerle. ¿No tenía miedo de otra cosa? ¿No tenía miedo de sus efectos sobre... sus efectos? Repitió con cara de angustia, esperando mientras yo balbuceaba. Sus efectos sobre las preciosas vidas de los inocentes que usted tenía a su cargo. No, no estaban a mi cargo, respondió rotunda y encajonadamente. El amo tenía confianza en él y lo puso aquí porque no se encontraba bien, al parecer, y le convenía el aire del campo. Así que él tenía la última palabra. Sí, especificó, incluso sobre los niños. ¿Sobre los niños, esas criaturas? Tuve que ahogar una especie de aullido. ¿Y podía soportarlo? No, no podía, ni puedo ahora. Y la pobre mujer rompió a llorar. Como he dicho, desde el día siguiente fueron rígidamente vigilados. Sin embargo, a lo largo de la semana, ¿cuántas veces y con cuánta vehemencia volvimos sobre la cuestión? Pese a todo lo que habíamos hablado la noche del domingo, seguí obsesionada por las sombras de algo que la señora Gross no me había dicho, sobre todo en las horas siguientes. De modo que es fácil imaginarse cómo dormí. Yo no me había guardado nada, pero la señora Gross se había guardado una palabra. Además, por la mañana estaba segura de que no había sido por falta de franqueza, sino porque el miedo se colaba por todas partes. De hecho, retrospectivamente, me parece que para cuando el sol matinal llegó a estar alto, había desentrañado todos los sentidos que los hechos que teníamos ante nosotros adquirieran a resultas de los posteriores y más crueles acontecimientos. Lo que me proporcionaron antes que nada era la siniestra figura del hombre vivo. El muerto bien podía esperar un rato, y de los meses que había pasado en Bly, en conjunto, una larga temporada. El final de aquella diabólica época no llegó hasta que, un amanecer invernal, un jornalero que iba a su temprana faena lo encontró muerto como una piedra en el camino de la aldea. Una catástrofe que explicaba, al menos aparentemente, una visible herida en la cabeza. Tal herida podía haber sido causada, y fue causada, según la conclusión final de la investigación, por un fatal resbalón en la oscuridad después de haber salido de la taberna en una pendiente pronunciada y helada, a donde fue al equivocar el camino y en cuyo fondo yacía. La pendiente helada, el paso en falso en medio de la noche y el alcohol lo explicaban en buena medida, y prácticamente todo una vez terminada la investigación y acabados los innumerables chismorreos. Pero había cosas en la vida de Quinn, extraños pasajes y trances, desordenados secretos, vicios más que sospechosos, que hubieran podido explicar bastante más. No sé muy bien cómo referir mi historia con palabras que configuren un cuadro verosímil de mi estado de ánimo, pero en aquellos días era capaz de sentir regocijo en el extraordinario heroísmo que me exigían las circunstancias. Entonces comprendí que había sido llamada a realizar una tarea admirable y difícil, y que tendría su grandeza a demostrar, ahí sí en el lugar adecuado, que podía tener éxito donde otras muchas jóvenes habían fracasado. Concebir mi función de un modo tan grandioso y tan simple supuso una inmensa ayuda, y confieso que casi me aplaudo cuando vuelvo la vista atrás. Estaba allí para proteger y defender a las criaturas más adorables y abandonadas del mundo. El atractivo de cuya indefensión se había vuelto de pronto demasiado manifiesto, produciéndome un dolor profundo y constante en mi entregado corazón. Estábamos verdaderamente aislados y juntos. Estábamos unidos ante el peligro. Ellos solo me tenían a mí y bueno, yo los tenía a ellos. En resumen, era una magnífica oportunidad. Esta oportunidad se me presentaba en forma de una clara imagen material. Yo era la pantalla, yo debía situarme delante de ellos. Cuanto más viera yo, menos verían ellos.
Comencé a observarlos con sofocada atención, con un nerviosismo disimulado que, de prolongarse demasiado tiempo, bien podría convertirse en algo similar a la locura. Lo que me salvó, según comprendo ahora, fue que se transformara en algo completamente distinto. No duró como tensión, sino que fue situado por horribles pruebas. Sí, digo pruebas porque realmente tuve que superarlas. Este hecho data de una tarde en que paseaba por el parque con la menor de mis alumnos. Habíamos dejado a Miles en casa, encima del cojín rojo de un profundo asiento adosado a la ventana. Él quería acabar un libro y me había complacido fomentar un propósito tan laudable para un joven cuyo único defecto eran los ocasionales excesos de impaciencia. Por el contrario, la hermana había estado pendiente de salir y estuve paseando con ella media hora buscando la sombra, pues el sol aún estaba alto y el día era excepcionalmente caluroso. De nuevo pude percibir mientras iba con ella cómo se las arreglaba al igual que su hermano, lo que era encantador en ambos niños, para dejarme sola sin dar la sensación de abandonarme y para acompañarme sin dar la sensación de asediarme. Nunca eran insistentes y, sin embargo, tampoco resultaban nunca desatentos. En realidad mi actitud hacia ellos tendía a ser a la de verlos divertirse a lo grande sin contar conmigo. Tal espectáculo parecía conscientemente preparado y me hacía participar como admiradora activa. Yo me movía por un mundo de su invención y ellos no tuvieron oportunidad de entrar en el mío, de tal forma que gastaba mi tiempo en ser para ellos un personaje u objeto de relieve necesario para el juego de cada momento, lo cual, gracias a mi superioridad y entusiasmo, se convertía en una cinesura feliz y distinguida. No recuerdo de qué hacía en la presente ocasión. Solo recuerdo que era algo muy importante y muy quieto y que Flora estaba muy concentrada en el juego. Estábamos al borde del lago, y como hacía poco que habíamos iniciado la geografía, el lago era el mar de Azov. En estas circunstancias de repente me di cuenta de que al otro lado del mar de Azov teníamos un atento espectador. La manera en que se me hizo presente este conocimiento fue de lo más extraña, es decir, la más extraña del mundo, de no ser aún más extraña la manera en que de pronto se corporizó. Me había sentado en la costura, pues en el juego hacía de algo o de alguien que podía sentarse, en el viejo banco de piedra que dominaba el estanque. Y en esta posición comencé a tener la certeza, aunque sin verla directamente, de la lejana presencia de una tercera persona. Los viejos árboles y el aspecto matorral daban una sombra amplia y agradable, pero todo estaba inmerso en el resplandor de la hora apacible y calurosa. Pero no había posibilidad de error. No la había, por lo menos en la certeza que tuve de repente sobre lo que vería enfrente de mí y al otro lado del lago en cuanto levantara los ojos. Tenía la vista puesta en la labor de que me ocupaba, y una vez más sentí el espasmo fruto del esfuerzo por no apartarla hasta estar calmada y haber decidido qué iba a hacer. Había a la vista un objeto extraño, una figura cuyo derecho a estar presente puso inmediatamente apasionadamente en cuestión. Recuerdo que pasé lista a las distintas posibilidades, acordándome de que nada era tan natural como, por ejemplo, la aparición de una persona en el lugar del cartero o del chico de la tienda de la aldea. El mismo escaso efecto tuvieron las demás posibilidades sobre mi consciente certeza, sin aún haber mirado de cuáles eran la actitud y la personalidad del visitante. Nada más natural que el hecho de que estas cosas fueran completamente distintas de lo que parecían ser. De la verdadera identidad de la aparición me aseguraría en cuanto al relojito de mi valor marcara el segundo adecuado. Mientras tanto, haciendo un esfuerzo que se iba haciendo bastante intenso, trasladé la mirada a la pequeña Flora, en aquellos momentos a unas 10 yardas de mí. Mi corazón se había detenido un instante ante el asombro y el terror de preguntarme si ella también lo veía. Contuve la respiración mientras aguardaba que me lo dijera con un grito o con cualquier otra repentina señal inocente de interés o de alarma. Esperé, pero no ocurrió nada. Entonces, en un primer momento, y tengo la sensación de que esto es más espantoso que cuanto he relatado, llegué al convencimiento de que en los últimos instantes había cesado todos sus anteriores ruidos, y en segundo lugar me pareció que también desde unos instantes antes se había vuelto hacia el agua sin interrumpir el juego. Tal era su actitud cuando finalmente la miré con la firme convicción de que ambas seguíamos estando sometidas a la observación directa de una tercera persona. Ella había cogido un trocito plano de madera que parecía tener un agujero, lo cual sin duda le había sugerido la idea de clavarle otro trozo que hiciera de mástil y convertir el conjunto en un barquito. Mientras yo la observaba, estaba muy atenta y aparentemente concentrada en sujetar en su sitio la segunda pieza. Me retuvo mi atención por lo que hacía, de modo que hasta unos segundos después
No me atreví a mirar otra cosa. Entonces moví de nuevo los ojos. Encaré lo que debía encarar.